a todos y a todas. Mi nombre es Marina Izaza. Ahora coordino el Departamento de Psicología, perteneciente al Instituto de Ciencias de Educación, dentro del Consejo de Formación en Educación. Y bueno, la compañera Marisol Cabrera va a hacer una presentación, colega, amiga también, respecto a la didáctica y algunos planteos interesantes que a veces se conocen los clásicos o se conocen los autores que siempre se manejan, pero o con más frecuencia, pero la compañera tiene obviamente una beta investigativa respecto de muchos intereses, pero aquí aparecen algunas cosas en relación a esta temática importante para la formación de los futuros formadores, o sea, sí, para la formación de los formadores, vamos a sintetizarlo así. Muchas veces tenemos formación en la disciplina, en el caso del área nuestra, muchos compañeros de formación, colegas básicamente en psicología, pero pocos con carrera docente, y entonces la didáctica de la psicología a veces es un problema. Pero en el sentido de que la gente dice, pero ¿por dónde arranco? Los muchachos, no sé. Bueno, en fin, no me quiero extender. Vamos a escuchar a Marisol y en la medida que ella va presentando sus planteos, surgirá un diálogo. Ella es profesora de Historia, egresada del IPA, es licenciada en las ciencias de la educación, en Humanidades lo ha cursado y es magíster de Ciencias Humanas. La opción que ella tomó fue Teorías y Prácticas en Educación. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marina, es un placer estar acá. Bueno, nosotros vamos a abordar a Radke, que es un alemán, un educador que nació en el 1571, vale decir en el siglo XVI, y bueno, que realizó importantes aportes para pensar la didáctica, ¿sí? Pero antes de esto, siempre hay una previa, a mí me gustaría abordar el origen etimológico de didáctico, porque bueno, de Radke se dice que es el primero que utiliza, después con posterioridad veremos esto. El origen etimológico, como aparece en la presentación, didáctico es perteneciente a la enseñanza y es tomado del griego tardío, didácticos, derivado de didasco, es decir, yo enseño, y de discalos, maestro, didaxis es la lección. Y esto, evidentemente, se relaciona con enseñar. Es importante y también imposible separar la enseñanza del maestro, ¿sí? Porque maestro proviene de magister, que quiere decir el que enseña. Y signare, enseñar proviene de signare, señalar hacia, orientación sobre qué camino escoger. Esto es importante, yo siempre hago énfasis con mis estudiantes, porque es importante rastrear la etimología de la palabra. El otro día hicimos un trasplante de una higuera, que ahora ya está floreciendo, que estaba entre medio de dos paredes y que bueno, que buscaba la luz, pero que no la terminaba de encontrar. Era una higuera bastante de unos cuantos años, como 10 o 12 años aproximadamente. Costó mucho sacar la raíz, gigantesca, es decir, claro, la raíz, y eso yo lo relaciono con el origen de la palabra. La raíz estaba muy profunda, pero era muy gruesa. Una vez que hicimos todo ese traslado, que dio un trabajo impresionante, lo colocamos al sol y bueno, la higuera en este momento ya está dando higos, o sea, ya vienen los higos pequeños. Esto es importante, por eso es importante el rastreo del origen, de la raíz de la palabra, ¿no? Y de los signos, cuando nosotros vamos a enseñar, ¿verdad? Estamos, no importa qué conocimiento, nosotros estamos señalando el camino mostrando hacia dónde puede dirigirse el que quiere aprender. Porque no son las dos caras de lo mismo, no es una moneda con dos caras, es yo enseño, y si el otro quiere, y si logré llegar a él a través de ese signo o a través de esa seña
o a través de ese estandarte, ¿verdad? Que bueno, que tiene toda también una connotación latina, el otro va a seguir ese camino. Bueno, y eso... Es decir que yo no puedo aprender por él, en todo caso puedo... Claro. Acompañarlo, claro. Él me necesita para hacer ese acompañamiento, pero no para hacer lo que él tiene que hacer. Exacto. Yo señalo, y muchas veces pienso que hay como una dificultad cuando nosotros nos corremos hacia el otro lugar, no por no tener la empatía, no por considerar al otro, sino porque entramos a colocarnos en el lugar del que aprende en ese vínculo. Y bueno, y en ese vínculo cada uno debe saber cuál es su rol. Entonces el que enseña es el maestro. Sí. Y el que aprende es el estudiante, que no quiere decir que, bueno, después vamos a ver cómo aprendemos unos de los otros. Claro, pero en distintos terrenos. Pero el terreno uno tiene que saber dónde está parado, porque desde ahí, ¿no?, va a enseñar. Exactamente. Y va a marcar esos signos. Bien. Otra cosa que es sumamente importante para trabajar a este pedagogo que yo les decía, alemán, ¿no? Wolfgang Radke, que se educó y bueno, nació en Holstein y él se educó en la Universidad de Rostock, ¿sí? Estamos en un momento que también es muy importante pensar el presente, por ese llamado que tiene el pasado en el momento, ¿no?, que en las corrientes históricas se llama presentismo, ¿verdad? El pasado nos está llamando e irrumpe. Bien, nosotros en esta época, en este siglo XVI, estamos en plena edad moderna, como dice la imagen acá, estaba inundada del Renacimiento. Y comenzaba un movimiento pedagógico que se llamaba realismo, es decir, nosotros estábamos en una sucesión de cambios, la revolución científica, los grandes viajes oceánicos, ¿sí? El descubrimiento para los europeos de otras regiones, un cambio de modo de producción, y bueno, y la educación no escapaba, ni escapa ni escapará nunca a ese contexto histórico y económico. Pasábamos de un paradigma teocéntrico, ¿sí?, o sea, centrado en Dios, a un paradigma antropocéntrico, que el centro de todo era el hombre. Gómez Castro, que después ustedes verán en la bibliografía, dice lo siguiente: los problemas del conocimiento y de la ciencia emergieron ante la disonancia y la confusión reinante en la vida cultural de la época. El pensamiento se volvió hacia sí mismo, se hizo autónomo, se hizo consciente de su poder frente al mundo y a las cosas y luchó por la claridad y el orden. Bueno, hay que ver cuánto nosotros tenemos, sí, de una confusión cultural de la época, pero después en otra presentación, en una segunda presentación, veremos que esta cuestión de la autonomía, de la claridad, del mundo y de las cosas, no está tan claro. Es decir, esta transición que ahora la podemos palpar, porque como que la veíamos, pero que no la sentíamos tan presente en lo cultural, claro, en carne viva. Bueno, este hombre, Wolfgang, vivía en ese momento, ¿no?, en el que estaba muy influenciado por Bacon. Claro. ¿Sí? Entonces, justamente ese realismo pedagógico da cuenta de esa revolución científica, del espíritu de la época, ¿verdad? La importancia y la predilección que existía hacia el conocimiento científico, es decir, hacia los pasos del método, ¿no?, la observación, la hipótesis, la experimentación y, por último, la síntesis o la teoría, ¿verdad? Un método inductivo en el que había que analizar la evidencia, es decir, porque se partía de ese pensamiento mágico, teocéntrico, bueno, y que también tenía un fundamento económico, ¿verdad? No, en este momento era importante la evidencia, era importante la verificación y era importante la síntesis. Por sobre todas las cosas, nosotros tenemos que considerar que era un modelo empirista y humanista, ¿sí?
y acá aparece el vínculo, ¿no?, entre el sujeto y el conocimiento. Porque claro, ¿cómo se modela ese sujeto? Se modela a través de la disciplina. Y bueno, tal vez del disciplinamiento. Sí. ¿Está? Y su vínculo, esa disciplina, puede promover o puede habilitar el conocimiento para la vida cotidiana, la importancia, y que debe ser útil, por eso está el utilitarismo del pensamiento sajón, ¿verdad? Entonces, el valor de estudiar sirve de deleite en la vida privada, es decir, pensando en este contexto en el que Radke desarrollará después sus aforismos relacionados con los aforismos de Bacon, ¿verdad? El valor de estudiar sirve al deleite en la vida privada, para tener temas de conversación, para aprender a desempeñar una serie de ocupaciones. Los estudios perfeccionan la naturaleza y son perfeccionados por la experiencia. Claro, debemos considerar esa ruptura del mundo medieval, contemplativo, de las grandes catedrales, de la voz que era experta en ese momento, ¿no?, que era la iglesia, es decir, y sus representantes, y bueno, que validaban todo un sistema para ese cambio de esta vida privada en el que, bueno, que el conocimiento debe tener una utilidad, no es para deleitar a Dios a una vida futura, sino es para el presente, ¿verdad? Y bueno, y la importancia que tiene en el desarrollo del capitalismo, ¿verdad? Esta naciente burguesía que Weber le da mucho énfasis a ese espíritu, ¿no? Y bueno, y esa tensión entre un mundo que se moría y otro mundo que comenzaba, bueno, sabemos que todo tiene residuos, ¿verdad? Claro. Todo tiene sedimentos, no pasamos de un mundo al otro, como dice Kuhn, ¿no? ¿no? Ahí están las revoluciones científicas, pero bueno, que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Es decir, los sedimentos nos van dejando algo y proponiendo lo nuevo, lo que llega. Entonces, lo que llegaba justamente era Radke, ¿no?, que es el primero que usa el término didáctico para referirse al investigador que estudia los principios de la enseñanza. Y acá, claro, vemos, ahí está, claro, tenemos esa cuestión, ¿no?, de la observación, de la experimentación, que nunca se pierde, ¿verdad? Que nunca se debe de perder. Verificar si realmente lo que estamos proponiendo se ajusta. Es decir, siempre necesitas un reajuste en tu práctica diaria, ¿no? Y bueno, y estos principios de la enseñanza, y bueno, y después llegar a una síntesis. Bueno, ¿cuál es la evidencia? Justamente estamos hablando de la evidencia. Es el documento que en 1613 profesores alemanes redactan con el título de Apreciación de la didáctica o arte de enseñar de Radke. Vuelvo a reiterar, Radke nació en el 18 de octubre de 1571. Esto ya es en el siglo XVII. Bien. Entonces, acá tenemos un libro en alemán, que es de cualquier persona, puede acceder, porque es de la humanidad, y bueno, a través de las plataformas virtuales, que es uno de los beneficios que nosotros tenemos. Aunque no accedemos a todo, accedemos a, por ejemplo, un original en alemán hace 30 años era, no sé si imposible, pero era bastante dificultoso. Sí. Bueno, entonces, yo no soy Idea Vilariño, pero dije, mira qué interesante Idea Vilariño, una gran traductora, y ella era con lo que había recibido en el liceo, ¿no? Es decir, a través y con diccionario. Y dije, bueno, pues yo voy a intentar lo mismo, es decir, no voy a traducir toda la obra, pero bueno, encontré algo que a mí en este original, perdón, vamos para atrás, en ese original yo encontré algunos principios, algunas cosas interesantes. Por ejemplo, los pastores y los maestros,
es decir, están a la misma, Sí, en la misma estatus. categoría, es decir, en la misma altura, deben esforzarse para que en los pueblos y en las ciudades todos aprendan a leer, a escribir y a contar. Es obligación del Estado y deber de toda la comunidad. Bueno, tenemos algunas cuestiones que son sumamente importantes. La importancia del Estado. Nosotros estábamos en un cambio, es decir, de separación o sea, de darle la importancia al principado, ¿verdad?, a esa conformación de ese Estado que estaba surgiendo, que bueno, después aparecen los Estados nacionales, y bueno, y el que estaba íntimamente relacionado con el aprendizaje de la lengua, ¿sí?, que no era el latín, por eso esta cuestión de la ruptura, y la gran importancia que tenía las iglesias protestantes, ¿sí?, el protestantismo en el desarrollo del capitalismo. Y bueno, le da énfasis en el esfuerzo que deben tener los pastores y los maestros, es una actividad esforzada en el sentido de comprometida, ¿verdad? Sí, sí, sí. En los pueblos y en las ciudades. Y tres cosas que son importantes: la lectura, Sí, la escritura, en los campos, ¿cómo los dice? campos del conocimiento, ¿verdad? La lectoescritura y lo que sería la matemática. Claro. Lo básico. Lo básico. Es decir, lo básico. Y en ese aprendizaje de lo básico y en esa enseñanza de lo básico para todos, no solamente debía estar involucrado el Estado, sino la comunidad. Es decir, era una cuestión de todos, claro, no de algunos, ¿sí? También otra de las cosas importantes es el seguimiento escolar. Es deber del pastor anunciar desde el púlpito las clases, o sea, ya estamos con la aparición de la importancia de la clase, ¿no? Y mencionar los nombres de todos los niños en edad escolar, los niños y niñas, ¿sí? Es decir, acá hay un seguimiento, por si yo estoy pasando la lista, claro, diciendo, estoy viendo quién está y quién no está. O por lo menos están en edad escolar, deberían estar. En fin. Y deben de estar, porque bueno, por el peso, ¿no?, que tiene tanto el pastor como el maestro. Pero nada menos. Ahí está. Y desde no también de cualquier lado. Y no de cualquier lado, sino del lugar desde la altura, donde observa a todos, ¿sí? Bien. Entonces, claro, podemos pensarlo como un comienzo de la secularización. ¿Por qué? Por este énfasis en el Estado, ¿sí?, en quién gobierna, más allá que no hay una separación de Iglesia-Estado, pero sí la importancia del Estado, como un comienzo, un atisbo, porque se propone la organización y el mantenimiento de la escuela pública obligatoria, gratuita y unitaria, es decir, para todo ese Estado, ¿verdad? Lutero en el 1517, en el siglo XVI, vuelvo a reiterar, nació en el 1571, Radke. Unos años después, adapta al Estado a la realidad de la reforma religiosa, evidentemente, él necesitaba el apoyo de los príncipes. Pero Radke coloca a la Iglesia y a la Iglesia cristiana bajo el gobierno del Estado. Y esa es el vuelco que le da. Ese es el vuelco que le da. Porque las escuelas deben estar organizadas a imagen del gobierno. Claro. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Como este proceso de la reforma religiosa y de todas las reformas, ¿no?, que existieron, también la educativa, ¿sí?, porque propone un tipo de educación justamente que sea pública, obligatoria, hago énfasis, gratuita y unitaria. Esos principios nosotros los vemos en la escuela vareliana, ¿no? Claramente. ¿Sí? Como dice en el ingreso de acá, ¿no?, que decía Jacobo Varela, el hermano de José Pedro, ¿no? Varela Berro, no es menor, ¿no?, la importancia de los berros y la separación, el comienzo de la separación de la Iglesia y del Estado. ¿De qué sirve, no, poder escribir en un papel, o de qué sirve utilizar un teclado si no tenemos ideas para escribirlas? Claro, ¿sí? la materia prima son las ideas. Claro, bueno, pero lo procesaré con la lectura. No es solamente la lectoescritura, sino la producción de ideas. Por eso, pero ¿no?, sin la lectoescritura
Porque se no retroalimenta. claro, no tenemos la base, ¿verdad? Porque me permite acceso a otras ideas de otros y bueno, y ahí se me ocurren las mías, pero resulta que las tengo que poder escribir o digitar o lo que sea. O las tengo que pensar a partir de eso, y es lo que estamos tratando de hacer, intentando hacer a partir de los aportes de Radke. Muy bien. Radke también propone una política educativa, ¿no? Es decir, impresión de libros didácticos, manuales impresos por el Estado y distribuidos gratuitamente. Es decir, es toda una revolución, porque también está la cuestión de la imprenta, ¿verdad? Que daba el espacio para poder hacer eso. Otra cosa súper importante, becas de estudios para estudiantes pobres, para que todos pudieran acceder, no importaba el origen social, ¿no? Porque si no, no era unitaria, claro. No era unitaria. Existía también una preocupación por la formación docente. Él decía que los profesores más avesados debían enseñar a los menos avesados, es decir, los que tenían más preparación, ¿no? Para ayudarlos a enseñar mejor. Y debía existir un compromiso con la universalización de la educación y la reducción de los gastos. Es decir, nunca es nuevo esta cuestión de la reducción de los gastos. ¿Cómo pensó la reducción de los gastos? Nosotros debemos recordar que la educación, era para algunos privilegiados, claro. Que no quiere decir que con esto se haya modificado la educación. Claro, no. Pero él pensaba, ¿no?, que si gastaba un estudiante por un docente, era más costoso. Entonces, ¿qué solución encontró? El aula. Él dice, es más barato que los niños se coloquen en la misma habitación al mismo tiempo y juntos aprendan lo mismo. Es decir, hay una cuestión económica de reducción de gastos en la aparición del aula. Y no es menor. Yo te voy a hacer una pregunta, pero es por cuestiones de mis ideas. A ver. No, pero no, es difícil, porque si tú lo hubieras mencionado ya. ¿En algún momento este autor marca singularidades de los alumnos? Por ejemplo, como dice Vygotsky, los niños difíciles, los niños que no escuchan o que tienen... No, o sí. No, él dice los alumnos. Él dice, porque los niños, bueno, bien, se colocan en la misma habitación. Claro. Él tiene una idea de cómo enseñar. Ya te voy a mostrar cuál. Pero no te adelantes, vos seguís como ibas. No. ¿Por qué? Porque él tiene una mirada acerca de que esto es un trabajo como de manufactura y de organización escolar. Sí. Vuelvo a decir, es más barato si los hombres y las mujeres jóvenes se juntan en el mismo lugar y al mismo tiempo para aprender lo mismo con el mismo profesor. Claro. Él dice, bueno, a los alumnos no se los puede dejar mucho tiempo solos. Siempre tiene que estar el profesor. Sí, perfecto. En ese monitoreo. Bueno, y él tiene algunas estrategias para enseñar, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, así como los niños deben de estar todos en esta cuestión de la economía, en el mismo lugar y al mismo tiempo, no es ni Vygotsky ni Piaget. No. Es Radke. No, ya sé. Sí, no, porque a veces nosotros podemos tratar de hacer esas transpolaciones, ¿no? Porque a uno se le cruza. Se le cruza, claro, porque después vinieron otros que pensaron acerca de lo mismo. Claro. ¿Está? Pero como dicen, ¿no? Vamos sobre hombros de gigantes. Vamos mirando, porque siempre existieron otros para sentir o disentir, para modificar, para pensar. Siempre necesitamos de los antepasados, ¿verdad? Y de algunos contemporáneos también, como vamos a ver. Bueno, ¿qué estrategia utilizaba? Bueno, las letras, las sílabas, las frases y las lecturas deben ser enseñadas juntas. Bien, perfecto. Ahí tenemos toda una disciplina, toda una disciplina, claro, que tiene que ver con el lenguaje. Claro. Con un lenguaje. Porque, tenían que aprender el alemán. Básico, ¿no? Los estudiantes más ingeniosos pueden ayudar a los menos educados, y así lo dice con esas dos palabras. Los ingeniosos son los que van más adelantados, ¿no?
Sí, y los otros son menos educados porque no lograron, o sea, hasta ese momento no tienen lo que lograron los otros. Sí, ahí podés pensar, bueno, sí, hay una zona de desarrollo próximo, una zona de desarrollo, sí. podés pensarlo. No, pero sí, ya más que nada iba el tema de si al ser artesanal y que se encargue el Estado, etcétera, si podría tener que ver con algo de la inclusión educativa, en cuanto a que todo para todos, que se enseñe lo mismo, aunque se verá como a cada uno, pero está, es económico. Lo meto yo eso, claro, no lo podemos pensar, pero en realidad él da determinadas pautas de cómo enseñar que son actuales, sí, cómo enseño las totalmente. letras, las sílabas, la frase y la lectura, qué método utilizo. También la ayuda, porque bueno, él es el primero antes de Lancaster y Ball, sí, Lancaster. de esta cuestión de la enseñanza de los más avesados a los menos avesados, claro. ¿sí? Pero con un sentido también económico, muy pragmático, ¿sí? La formación docente también es importante porque dice que los profesores deberían estar más preparados para ayudar a sus colegas, ¿sí? Y se debería aprobar una ayuda acelerada para los menos preparados. Siempre esta cuestión de la producción, ¿verdad? De la reducción de gastos y de que efectivamente la educación sea gratuita, laica, obligatoria y unitaria, ¿sí? Eso en la presentación del arte de enseñar, es de Radke, ¿verdad? Entonces, ¿qué estrategias? Porque tú me preguntabas sobre los alumnos difíciles. Bueno, sí. Es importante el control, para que el profesor no deje al estudiante más tiempo aprendiendo por sí mismo. Claro. Es el que enseña, es el docente. Se debe uniformizar el trabajo. Depende del maestro enseñar para el conjunto de estudiantes. Y tomarse un periodo para lo que él mismo lee, pero nunca para un estudiante aislado. Porque claro, rompía con esa cuestión del separar, del uno a uno. Esto es de uno para muchos. Y también debería ser introducción a las lecciones, es decir, debe preparar al otro para lo que se viene, es decir, no dejarlo a lo que sería en el lenguaje de ese momento a las manos de Dios. Claro. ¿Sí? Solo. Nunca haga solo por un solo alumno, siempre para todos al mismo tiempo. Bueno, y ahí creo que está parte respondida a la pregunta. Claro, hacerlo sí, porque para todos. Pero tenemos que hacer una lectura más, o sea, no digo las palabras que están allí están clarísimas. Claro. Si queremos relacionarlo con otro autor desde el punto de vista de la inclusión educativa, que fue lo que se me ocurrió en este momento, ahí tendríamos que entreleer que bueno, el siempre para todos al mismo tiempo me permitirá ver si cómo están entendiendo la temática todos, pero verlos a todos en sus singularidades, porque esto no, alguien podría confundirse y decir, pero los niños no son tabla rasa, no puedo darle a todos lo mismo. Bueno, pues si yo veo que no son, tengo en mi concepción que no son una tabla rasa, los tengo juntos, pero no los trato como tablas rasas. Claro, entonces, por eso los clasifico, los más avesados y los menos avesados. Ahí está, entonces hay que hacer como una lectura más fina del autor. Claro, y la colaboración. Exacto, que y tiene, eso digo que también. Pero que tiene un sentido utilitario. Claro, para que haya aprendizaje. Para que haya aprendizaje y para que haya reducción de gastos. Y bueno, todo. O sea que me lo votás como ministro de Educación. Yo no digo nada, pero bueno, yo es para ver esa cuestión cómo nos trae, ¿no? Sí, nos trae. Presente. Bueno, ¿qué estrategias? Es decir, ¿cómo sé si el alumno aprendió? Bueno, tengo que reforzar las lecciones los días viernes. El último día de la semana, bueno, es para el repaso. El relajo del patio, no, y de pintar esa cosa como hacen, ¿no? Que, bueno, la mitad de la mañana la vamos a dedicar para las plásticas, ¿viste? Como relleno, no. Ya sé, no. En este día se debe reforzar las lecciones. Un manual para cada estudiante. Un manual para cada estudiante. Un método intuitivo, las lecciones de las cosas. Por favor, mira que pasar un siglo hasta que se dan cuenta que es. Bueno, las lecciones de las cosas. Intuitivo, ¿por qué? Bueno, porque el niño accede, dice, no sé, me interesa esto es el micrófono. Sí. Bueno,
es un Lo tiene ahí a mano, es un micrófono, no será una hormiga, o no será un cocodrilo, no sé, o sea, todo lo que puede imaginar el niño, y después verifica. Pero primero es lo intuitivo, sí, a lo que llega, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y bueno, los psicólogos de eso saben mucho. Y bueno, para Radke era este arte de enseñar, no debía de ser, porque él lo dice, deben sentirse atraídos por la promoción de la didáctica. Se les permita usarla bien y de manera voluntaria, no era obligatorio. Claro, porque donde vos incluís la obligatoriedad de enseñar de determinada manera, quitas el deseo de querer enseñar. Sí. Y bueno, cierta libertad de cátedra, y bueno, y la importancia de esa libertad para promocionarla, es decir, es una cuestión de atracción, de deseo. Porque él lo estaba que te convence, lo estaba presentando, ¿verdad? Sí. Y que debía ser de manera voluntaria. Eso es decir, que el sujeto desea hacerlo. Es lo que yo les decía, el original. Que lo leí. Y que bueno, nosotros ahora tenemos algunas ventajas. Nosotros podemos acceder a copiar y pegar, ¿verdad? Llevarlo a otro formato, porque este está en letra gótica, podemos buscar los diccionarios en alemán, y bueno, y llegar a entender el alemán, porque bueno, tiene algunas ventajas, que es en una palabra dicen una frase. Es una frase, ahí está. Sí. Entonces, en lo que propone Radke es una construcción discursiva, porque bueno, él propone un pensamiento único, propone una educación para el empleo y propone una utilidad práctica. Vieron que yo vengo haciendo énfasis en esa cuestión de la práctica, ¿no? Was nutzt es, ¿para qué sirve? Referido a los contenidos escolares, claro. Porque él dice que si no existe una utilidad, si no sirve para algo, bueno, ese conocimiento no tiene pertinencia. Y bueno, muchas veces esta es una cuestión presente de debate en la educación. Bueno, permanentemente, ¿verdad? Y que muchos estudiantes, adolescentes o niños te dicen, ¿y esto para qué me sirve? Y muchos adultos podemos contestar, bueno, ahora no sabes, pero después vas a saber. Y el niño dice, bueno, pero yo estoy viviendo ahora, es ahora que quiero saber para qué me puede servir esto. Y bueno, eso también nos trae ese pasado al presente, ¿no? Sigue rondando la importancia de la utilidad, no por la utilidad económica, sino la utilidad para la vida, como decía, sí. Para la vida íntima, sí, personal, para la vida privada, claro, ahí está. Necesidad, exacto. Y bueno, cuando yo les hablaba, ¿no?, de la importancia de la revolución científica en esa utilidad, él hace uso de los aforismos, porque bueno, él sigue con su formación, ¿no? En el siglo XVI, claro, deja, no se va a descolgar claro, él sale del continente y se va hacia la isla, se va hacia Inglaterra, ¿no? Y bueno, y quería completar su conocimiento científico. Entonces él encuentra los primeros trabajos publicados de Francis Bacon, que bueno, sabemos que tiene unos aforismos en su obra El Novum Organum, ¿no? Y bueno, él los resignifica, ¿sí? Los resignifica para la educación. Y bueno, y propone estos, ¿no? Y bueno, es decir, yo veo mucho el pensamiento de Rousseau, ¿no? La enseñanza debe realizarse siguiendo el orden de la naturaleza, partir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, ¿sí? ¿Por qué no se debe ir en contra de la naturaleza? Por eso ese estudio de las cosas, el método, la lección de las cosas, el método intuitivo, ¿no?
debe haber una concentración lineal de la enseñanza, una cosa a la vez y repetirla con frecuencia, pero no la repetición por la repetición memorística, sino por exponer al que está aprendiendo a ese mismo conocimiento para que vaya incorporándolo, claro, para que vaya internalizando, ¿no? Volverla a usar, repetirla y volverla a usar. Para volverlo a usar, ahí está, para reconocerlo, ¿no? Aprender primero la lengua materna y luego la extranjera. Bueno, estábamos en un contexto, ¿verdad?, en el que era importante el aprendizaje de la lengua materna. No nos podemos desvincular de eso, porque bueno, el nacimiento de los estados, sí, como tales. Sí, sí. Y bueno, y lo que unifica un estado, ¿verdad?, es su lengua. Bueno, la política de lenguas educativas que tuvo José Pedro Varela, la importancia del idioma español, claro, ¿no? Claro. Como unificador. Cuando nosotros queremos hacer desaparecer una nación, hacemos desaparecer su lengua, ¿verdad? ¿Sí? Que fue lo que nos pasó con los charrúas. Los indígenas, claro, ahí está, o sea, no hablamos su lengua porque se perdió. La verdad, es decir, hay algunos que tienen, pero no es una cosa que sea común de la comunidad, ¿no? Bueno, no modus rei, perdón. Lamentablemente. Y sí, porque perdimos cultura, perdimos diversidad, ¿verdad? No modus rei an rem. No se debe aprender ninguna regla antes de tener conocimiento del lenguaje. Claro. ¿Sí? Pues no puedo aprender. La regla no te dice nada. Claro, pero primero, pero necesito. Las reglas me dicen después que yo tengo lo básico, sí, que es el conocimiento. El lenguaje, sí, ahí está, que tengo el conocimiento del lenguaje. Por eso es que es decir, se parte de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Las reglas implican una complejidad, ¿no? Y un desconocimiento, porque bueno, son arbitrarias. Son arbitrarias, pero a su vez se basan en la estructura de lo que estás diciendo y hablando. Bueno, algunas son porque sí, porque bueno, si la H hay que ponérsela a huevo, porque se la hay que poner. Porque es arbitrario, claro. porque se llegó a un acuerdo, claro, pero el niño cuando dice huevo no está pensando en la H. Bueno, pero por ejemplo en esa, pero digo, hay otras en las que haces un hincapié o se pone un tilde en una palabra, en T, por ejemplo, pones tilde a T y es una sustancia, una infusión, bla, bla. Y si digo T sin tilde, si lo escribo sin tilde, es el pronombre, ¿no? Claro, pero en una época llevaron. Y bueno. Ahí está, porque por eso esa cuestión de los acuerdos, ¿no? Sí. De lo arbitrario. Ah, sí, de definitiva siempre al hablar de lenguaje se acuerdo porque estamos hablando de símbolos. Y de signos. Sí, o sea, de algo que es estandarte que uno sigue, ¿verdad? Claro. De esa marca. Volvemos al principio, ¿no? Del origen de las palabras. Bueno, otra cosa súper importante que tal vez ahí ese alumno difícil, pero genial. El aprendizaje sin violencia porque es contraria a la naturaleza. Esto es bien rusoniano, ¿verdad? El maestro enseña, ahora no deja de haber disciplina, queda a cargo de otro funcionario. Estaría bueno que tuviéramos otro funcionario. Y sí, la disciplina, por ejemplo, en secundaria. Sí, pero ahí está. No es que discipline, pero bueno, cuando hay una dificultad va ahí. O va a otro, ¿verdad? O va al profesor orientador pedagógico, etcétera. En la escuela de media sí. Claro, en la enseñanza media. En la primaria no. Debe haber uniformidad y armonía entre los métodos de enseñanza, los manuales y las reglas, es decir, y por eso era esta cuestión de la enseñanza unitaria, los mismos manuales, los mismos métodos, para que no hubiera discrepancias entre diferentes escuelas, ¿no? Claro. ¿Verdad? Per inductionem et experimentum omnis. La aplicación del método científico a través de la observación y la experimentación. ¿Sí? Porque él toma esos aforismos y, bueno, les da el contenido con la raíz latina, ¿verdad? Que ya, es decir, influido por la revolución científica, completando su formación, es que él viaja, como decía, a Londres y toma esos aforismos de Bacon, ¿verdad? Hay una complementación de su propia formación. Exacto. Claro. O sea, y hay una preocupación, ¿no? Por formarse. Y lo aprendido debe ser recordado. Sí. Porque, claro, el recuerdo viene de recordis, pasado por el corazón, ¿verdad? Pasado por lo emocional.
Y esto es súper importante, es decir, se parte en forma global para luego analizar las partes del objeto. ¿Sí? Sí, sí. Por las lecciones de las cosas. Volvemos de nuevo, el método intuitivo, pero bueno, es decir, después que se accede desde ese lugar, desde lo global, se va analizando con el pensamiento cartesiano, ¿no? Separar en partes lo que está unido, porque aparentemente es la forma que tenemos o es la forma impuesta de cómo aprendemos, ¿sí? ¿Con qué sistema económico se relaciona esto de separar las partes, de separar para volver a unir? Bueno, y nosotros todos estamos impregnados de eso, ¿sí? Y bueno, y en eso la didáctica específica de la psicología, de cuando enseña, debería pensar, ¿no? Qué aportes puede dar a la didáctica en general, una didáctica específica de la psicología cuando está enseñando. Sí, sí. Tarea por hacer en el Uruguay, Claro. te diré. Bueno, en otros países, en Argentina se trabaja mucho con eso, en Brasil también, porque hay profesorados de psicología. Acá no formamos para profesores de psicología, dado que en la enseñanza media, los programas de filosofía incluyen psicología, como un puntito ahí. Pero no hay una especificidad, pienso yo que a nivel de lo cultural, en fin, y de lo económico, la psicología no se debe considerar que aporte económicamente algo a la persona, o desde el punto de vista de la formación, pero es un error que no tendría que estar todo mezclado con la filosofía. Una cosa es filosofía, otra cosa es psicología. En fin. Exacto, son campos del conocimiento. Sí. Y bueno, y que visto de sus lugares aportan a la formación integral de un sujeto crítico, inteligente, o sea, que se piense a sí mismo. Bueno, hay que ver, cuánto de lo que se dice. Después hay que ver su correlación, su verificación empírica con lo que sucede. Claro, ¿no? Claro. O con lo que se experimenta, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos la bibliografía, ¿no? De donde obtuve esta breve incursión en Radke, que fue muy sobrevolando, ¿no? Su obra, pero para pensar, ¿no? Muy bueno. Para pensarla. Bueno, muchas gracias, y bueno, será hasta otra instancia.